El doctor Julio César Trujillo, constitucionalista y conocido jurista de nuestro país. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Gracias por estar en este programa. Bueno, continúa la polémica alrededor de la sentencia dictada en contra de Diario El Universo. Pero ayer, esa polémica sentencia tuvo un agregado, y es que la Asamblea Nacional negó la posibilidad de que el presidente de la República sea sometido a un juicio penal por injurias, lo que evidencia una desigualdad entre lo que el presidente puede hacer contra los ciudadanos y la respuesta o la reacción o la protección que los ciudadanos puedan tener frente a esas ofensas del presidente de la República. ¿Cómo lo analiza usted, esta realidad en la que estamos envueltos en este momento? Primero, el ordenamiento jurídico, la Constitución establece ciertas desigualdades para compensar las desigualdades en otros terrenos. Y entre las desigualdades que contempla la Constitución está precisamente el que protege a los altos funcionarios del Estado y entre ellos al presidente de la República, que de no tener los requisitos que tiene el enjuiciamiento del presidente, podría traer una cantidad de enjuiciamientos diarios en contra del presidente de la República. Por eso es que la Constitución dice, hay que protegerlo. Pero al mismo tiempo, el presidente tiene una compensación. Él no puede perseguir lo mismo que un ciudadano particular al resto de sus conciudadanos, porque su figura está expuesta al enjuiciamiento de la opinión pública, y este enjuiciamiento es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, lo cual nos permite a nosotros hablar bien, los que son partidarios del presidente, y hablar mal, los que son contrarios al presidente de la República. Y esa opinión favorable en unos casos, desfavorable en otros, está garantizada en la Constitución. Ahora, esta protección que la Constitución, obviamente le tiene que dar a un primer mandatario, también quizás es considerada o se toma en cuenta o se considera que un presidente de la República no está para utilizar todo su poder y el espacio que puede tener dentro de un medio de comunicación, por ejemplo, para ofender a los mandantes, como él mismo los llama. Es decir, siempre se consideró que el presidente de la República va a mantener una compostura y un lugar de respeto principalmente hacia sus contradictores y hacia el pueblo en general. Efectivamente. Pero eso no sucede. Todos los altos funcionarios tienen especiales deberes para con los conciudadanos. Y en primer lugar, el presidente de la República. Él no puede usar el poder para, en forma alguna, perjudicar a los habitantes del país, sino para servirlos. De manera que los programas de él en la radio, en la televisión, deberían servir para informar objetivamente aquello que él considera que tiene que informar, pero no puede privar a los medios de comunicación para informar lo que ellos consideran digno de información. Alguna vez en Inglaterra estaba prohibida la propaganda de los actos del gobierno, porque decía, los habitantes son lo suficientemente lúcidos y tienen vista suficiente como para advertir lo bueno que hace el gobierno y lo malo que hace el gobierno. Y no es el que tiene que decirles que él está haciendo bien. Pues esto se supone en la buena fe del presidente. Lo que sí tiene que dejar en libertad a los habitantes es de que ellos opinen. ¿Cómo ve al gobierno? En bien o en mal. En bien o mal. Y respetar esa opinión. Dado que tiene ciertas ventajas o privilegios, si usted quiere, el presidente de la República, pero tiene también deberes sustanciales y también especiales para con el país y para con los habitantes del país. El poder tiene que servir para servir a los habitantes y no para engolosinarse con él. Ahora, analizando cómo abordamos la situación en la que estamos envueltos en este momento.
Ya una persona demandó penalmente al presidente de la República por haberlo ofendido sin tener las pruebas suficientes, es decir, por haberlo injuriado sin tener las pruebas suficientes. Y el mismo presidente de la República ha puesto sobre la mesa el tema de la injuria como de los más importantes que deberían ser abordados en nuestro país. Es más, sobre el que se podría pagar una de las mayores o la mayor indemnización de la historia del Ecuador. Y no solo del Ecuador, creo, del mundo. Y del mundo. Entonces lo volvió un tema extremadamente importante. El honor de una persona vale muchísimo. ¿Cómo hacemos ahora para que, así como vale el honor del presidente de la República, también valga el honor de las personas a quien él ofende, quienes se sienten ofendidas por él? Porque se sentiría como una desigualdad ahí, ¿no? Es una lástima el comportamiento de la Asamblea Nacional, que se pretende convertir y se vanagloria de haberse convertido en una especie de fábrica de hacer leyes, y considera que solo eso es la tarea que le corresponde cumplir a la Asamblea Nacional. No hay parlamento del mundo, llámese parlamento, llámese congreso, llámese asamblea, como quiera llamarse, que sea una simple fábrica de hacer leyes. Nos llevaría muy largo el explicar lo que ocurre en el mundo contemporáneo, pero ha dejado de ser fábrica de hacer leyes y se ha convertido además en una tribuna desde donde se discuten los problemas del país y se discuten también los problemas del mundo. En nuestra asamblea, por desgracia, parece que está fuera del mundo. No le importa nada de lo que ocurre fuera del país. No le importa nada de lo que ocurre fuera del recinto de la asamblea. Y esa es ciertamente un empobrecimiento de este organismo, del Estado tan importante para la democracia y que perjudica grandemente al Ecuador. Ciertamente la asamblea, visto los problemas que está viviendo el Ecuador, con sensibilidad para la opinión mayoritaria o minoritaria de los ecuatorianos, ya que el presidente ha enjuiciado a ciertos ciudadanos por injurias a través de los medios de comunicación, debió autorizar el enjuiciamiento del presidente para establecer esa igualdad, digamos, que no viene al caso porque el presidente no puede reclamar el mismo trato que el resto de los habitantes. Él tiene privilegios, sí, pero también deberes sustanciales. Entre otros, servir a todos los habitantes del Ecuador. Algún presidente que fue criticado en su momento y más tarde aplaudido por su comportamiento como un presidente muy respetuoso de los derechos de la persona, dijo: yo soy presidente de todos los ecuatorianos. Mis adversarios y aún mis enemigos no tienen nada que temer de mí, porque yo voy a gobernar también para ellos. Pero ahora, ¿cómo enfrentamos o de qué manera resolvemos esta situación actual en la que estamos viviendo, en donde el presidente de la República en ciertos momentos es ciudadano, como por ejemplo para demandar a Diario El Universo es un ciudadano común y corriente, pero para recibir una sentencia se considera su estatus presidencial, o puede injuriar a cualquier persona porque es el presidente, porque tiene las herramientas, porque tiene el poder, pero cuando una persona quiere reclamar sus derechos frente al ciudadano presidente, no lo puede hacer. Es decir, en este punto vivimos una desigualdad total que, ¿cómo se podría calificar? Porque da para muchas interpretaciones. Claro. Para corregir estas anomalías que normalmente ocurren en cualquier sociedad, está una institución del Estado que es importantísima, la función judicial. Pero cuando la función judicial está atemorizada o esperando favores del día de mañana, no es la garantía que, de acuerdo con la ciencia política y de acuerdo con el derecho constitucional, debe ser. La función judicial debe garantizar los derechos de la persona, tanto que los jueces penales ahora han dejado de llamarse jueces penales
y los han tratado de enaltecerlo al menos en la ley, y los llaman jueces de garantías ciudadanas. Pero cuando los jueces están asustados, temerosos, dejan de ser esa garantía y se convierte en cómplices de un sistema de atropello a los derechos de la persona. Tomando en cuenta esa realidad que usted ha descrito tan elocuentemente, ¿cuál cree usted que puede ser el futuro del proceso que se lleva adelante en contra del diario El Universo y que ahora pues el diario ha apelado? Bueno, quisiera ser optimista, pero el problema es que los hechos nos desalientan y no nos permiten ser lo que quisiéramos ser optimistas y decir que la Corte Provincial del Guayas ha de revocar esa sentencia o, en su defecto, si es que los datos arrojan elementos suficientes, declarar la nulidad de todo el proceso, porque según los abogados de los enjuiciados, en ese proceso se violaron muchas garantías del debido proceso y, en primer lugar, el derecho a la defensa. Para que quisiera que la Corte rectifique ese comportamiento del juez, y si la Corte no lo hace, ojalá la Corte Nacional lo hiciera, y si no lo hace, ojalá la Corte Constitucional rectifique. Pero si esto no lo hace, hay en el mundo latinoamericano, que es motivo de orgullo para Latinoamérica, que nos envidian los europeos, porque aunque ellos tienen instituciones parecidas, la nuestra tiene sus ventajas sobre las instituciones europeas. Primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte a la que yo creo terminará por conocer este proceso por la serie de irregularidades que alegan los abogados, pero además que son a la vista de cualquier observador medianamente civilizado, se han consumado en este proceso. Es decir, y para terminar, lo que no se arregle o no se enderece aquí en el Ecuador, finalmente las cortes internacionales lo enderezarán. Así es, la Corte, primero la Comisión Interamericana y luego la Corte Interamericana están precisamente para garantizar los derechos de la persona, cuando estos no han sido garantizados por los órganos competentes del Estado correspondiente, que en este caso serían los órganos de la función judicial. Como estos en el Ecuador no son o no han sido garantes de los derechos de la persona, no han servido para hacerlos respetar, la Comisión en primer lugar y luego la Corte intervienen y corrigen esas deficiencias de la administración de justicia del país en torno a los derechos fundamentales o derechos constitucionales. Pero ahí, en esas instancias internacionales, también la situación se puede voltear, porque una vez la Corte Interamericana o primero la Comisión Interamericana le da la razón al demandante, ese demandado puede demandar al Estado ecuatoriano. ¿Correcto? O sea, se puede voltear en algún momento de la historia, se va a voltear la situación que hoy estamos viviendo. Yo creo que sí, yo creo que va a ocurrir eso, porque en contra de mis deseos, creo que aquí en el Ecuador no hay suficiente independencia de la función jurisdiccional para garantizar los derechos de los habitantes del país. Y estos, en el caso presente, tendrán que acudir a la Comisión y a la Corte Interamericana. Y la Corte, primero la Comisión, y luego la Corte puede resolver todo lo contrario de lo que hayan resuelto los jueces ecuatorianos. Y además, condenar al Estado ecuatoriano, que no ha sabido respetar los derechos de sus habitantes, a una reparación integral de los daños causados, que no solo es la parte económica, que también tiene su importancia, y por supuesto cuando se trata de sumas tan cuantiosas como las que ha fijado el juez como indemnización, sino que implica además los nuevos conceptos que de daños y perjuicios representa en el derecho internacional de derechos humanos esta reparación económica. El daño moral significa una serie de cosas, no solo una suma económica, sino la obligación del jefe de Estado de salir
en público y en todos los medios de comunicación en los cuales se haya difundido la sentencia en contra de los condenados, a pedirles perdón, darles disculpas y comprometerse a que en el Ecuador nunca más volverá a repetirse ese tipo de atropellos. Y todavía va mucho más. La reparación integral significa que donde quiera que el nombre en este caso, del universo, de los dueños del universo, de los directores del universo y del columnista Palacios, se haya difundido, allá llegar pidiendo disculpas y además dando satisfacciones, indicando el Ecuador se equivocó. Yo como jefe del Estado reconozco esa equivocación y les pido perdón a quienes fueron ofendidos y a la opinión pública mundial, la cual se consideró alarmada por este tipo de atropellos. La reparación integral es infinita. Y el Ecuador ha sido varias veces condenado. Nunca ha ganado. No sé si alguna vez haya ganado. Las sentencias que yo conozco son las sentencias en las que el Ecuador ha perdido. Aunque desgraciadamente el Ecuador no ha podido pasar del pago de las indemnizaciones económicas. Le importa poco al Ecuador las otras obligaciones que se le impone en las sentencias. El Ecuador es remiso en cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, excepto en el pago de alguna suma de dinero. Muchísimas gracias al doctor Julio César Trujillo por ayudarnos a analizar cuál será el futuro de esta sentencia en torno a Diario El Universo, para la cual no se necesita una bola de cristal, simplemente hay que analizar los hechos y pues hay que decir que hay que ser y parecer. Tarde o temprano, tendrá que enderezarse lo que la justicia hoy habría torcido. Muchísimas gracias, doctor Julio César Trujillo.